El mundo no es como te han contado. Hay historias que te calan hasta los huesos y entonces tu vida cambia para siempre. Estoy aquí para mojarme de verdad. Estoy aquí para contarte lo que he descubierto en mis viajes y en mis investigaciones. Me llamo Lourdes Gómez y esto es lo que te contaría en una noche de lluvia. Queridos amigos, bienvenidos a Noche de Lluvia Podcast. Gracias por estar una semana más presentes en este camino hacia el misterio, hacia la espiritualidad y hacia lo desconocido. Gracias de corazón y recordaros, por favor, antes de empezar el video, que os podáis suscribir, que luego se os olvida. Por favor, suscribiros a Noche de Lluvia Podcast, tanto en YouTube como en Spotify. Es completamente gratuito y suscribirse tiene su recompensa. Transmisiones en vivo exclusivas solo para los suscriptores y mucho material, muchos videos que solamente podrás ver si eres suscriptor. Todo esto lo vamos a empezar a implementar en las próximas semanas, así que te recomiendo que empieces ya, que te suscribas para que puedas disfrutar de todo ese material. Y sin más, vamos a comenzar el episodio de hoy. Las ánimas benditas del purgatorio, los fantasmas de la Iglesia. ¿Existen pruebas reales de su existencia? ¿Hay objetos en los que las ánimas hayan dejado sus huellas de forma física? Hoy en Noche de Lluvia os muestro un lugar fascinante rodeado de piezas que se asegura han sido tocadas por las ánimas. Os llevo a conocer relatos reales de encuentros con ánimas y a descubrir las luces y las sombras de uno de los cultos más complejos y siniestros dentro de este tema, el ánima sola. Comenzamos. Pues sí, el mundo de los fantasmas también está presente en el universo religioso. Desde el punto de vista de la Iglesia, una vez que la persona fallece, su alma continúa su viaje, en el mejor de los casos al cielo, a la gloria de Dios, en el peor de los casos al infierno, al reino de Satanás, y en un estado intermedio uno puede ir al purgatorio. Entonces se cree en la existencia de personas cuyas almas, después de su muerte, pueden vagar por nuestro mundo sin haber alcanzado la gloria de subir al cielo, o que tienen la facultad de volver a la tierra y realizar visitas. Muchas personas piensan que lo del purgatorio es un tema del pasado, pero a la fecha sobreviven en todo el mundo tradiciones espirituales destinadas a ayudar a los fallecidos que se encuentran en este espacio. Según definió en el año 2011 el Papa Benedicto XVI, el purgatorio no es un elemento de las entrañas de la tierra, no es un fuego exterior, sino interno. Es el fuego que purifica las almas en el camino de la plena unión con Dios. Con estas palabras el Papa descartaba la existencia del purgatorio como espacio físico. Surgía entonces la polémica en cuanto a ese lugar en el que, según la teología católica, van a parar las personas que han muerto con pecados pendientes de absolución. Se ha considerado tradicionalmente que estos fallecidos con pecados que no habían sido confesados y perdonados en confesión o que no habían recibido el sacramento de la extremaunción antes de fallecer, pasaban un tiempo en el purgatorio para purificarse antes de ir al cielo. De esta creencia nace precisamente la costumbre de realizar novenas, plegarias, misas e indulgencias por nuestros fallecidos, porque la Iglesia extendió la creencia de que esos actos espirituales podían contribuir a acortar ese periodo en el purgatorio. Es por eso que los creyentes históricamente han ofrecido eucaristías, limosnas y oraciones para que sus familiares no pasaran por ese trance. Literalmente la palabra ánima significa en latín alma y es como se denomina a estos espíritus que sufren el purgatorio antes de ir al cielo, aunque además se hace extensible en líneas generales a todas las almas de los fallecidos,
a los fantasmas desde el punto de vista de la Iglesia. A muy poca distancia de la Basílica de San Pedro del Vaticano, muy cerca también del Castillo San Angelo, en el corazón de Roma, se encuentra un templo de una belleza excepcional que quizá pasa desapercibido entre tanta grandeza vaticana, la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Prati, una iglesia que esconde un gran secreto en su interior, un secreto que solo conocen personas muy vinculadas al mundo del misterio. Esta iglesia es un templo relativamente moderno, fue terminado en el año 1917. Cuando uno entra en su interior, queda impactado por los juegos de luces y sombras de diferentes colores que crean sus vidrieras, y cuando alzas la vista, por encima del altar, te enfrentas a una escena impactante. Aparece Jesús con su sagrado corazón iluminado y en la parte inferior un intento de las ánimas del purgatorio por alcanzar el cielo. Esta obra, que recibe al visitante en el centro del altar, ya nos está hablando del secreto oculto en esta iglesia tan especial, y es que su construcción fue comisionada, dirigida por el sacerdote francés Victor Jouet, el protagonista de nuestra historia de hoy. A finales del siglo XIX, en el lugar en el que hoy se alza esta iglesia del Sacro Cuore, existía una pequeña capilla de la Virgen del Rosario. En el año 1897, la fatalidad llegó hasta este lugar en forma de incendio. En la presencia del sacerdote Victor Jouet y de numerosos fieles, el fuego comenzó a consumir la capilla. Milagrosamente, el retablo del altar no sufrió daños, pero lo más impactante del suceso fue otra cosa. Los testigos, Victor Jouet, el sacerdote principalmente, entre las llamas, entre las lenguas de fuego de este incendio, alcanzaron a distinguir un rostro, el rostro de una persona con actitud de dolor, de pena, de aflicción. Era una persona que estaba entre el fuego y que sufría enormemente. Pero esta persona no gritaba, no trataba de escapar de las llamas, no era alguien que estuviese allí físicamente, no era ningún conocido de la parroquia. De hecho, cuando el fuego finalizó no había resto de persona alguna en el lugar de los hechos. Victor Jouet y todos los feligreses presentes en ese fuego, que vieron aquel rostro en la pared, un rostro afligido entre las llamas, solo pudieron llegar a una conclusión: que habían presenciado una visión del purgatorio, que lo que habían visto, lo que se había aparecido, era un ánima del purgatorio. En palabras del padre Victor Jouet, lo que estaban viendo en la pared detrás del altar era un rostro con rasgos humanos, con la expresión de la cara triste y melancólica, plasmada por las llamas en la pared. Lo sucedido causó tal impacto en los feligreses y principalmente en el sacerdote, en Victor Jouet, que a partir de esos momentos la nueva iglesia construida tras el fuego, la actual iglesia del Sacro Cuore di Gesù en Prati, tuvo un vínculo total con el mundo de las ánimas del purgatorio. Por ese motivo, el retablo del altar, confeccionado por Giuseppe Catani, muestra al Sagrado Corazón de Jesús y en la parte inferior las ánimas del purgatorio, porque Victor Jouet, el sacerdote, fue el comisionado de las obras de esta nueva iglesia y quiso que la visión que tuvieron de aquel ánima quedara inmortalizada, aquella ánima, en el lugar más destacado del templo. Incluso en la preciosa portada de esta iglesia, que recuerda al Duomo de Milán, aparecen las ánimas, debido a la aparición que acabamos de narrar. En el exterior de la iglesia, en la portada, hay almas sufriendo en el purgatorio, y justo debajo se puede leer: Sacratísimo Corazón de Jesús, ruega por las ánimas que están expiándose en el purgatorio.
Y no solo eso, sino que Victor Jouet fundó incluso una asociación dedicada a pedir, a rezar por las almas del purgatorio para que pronto salgan de ese trance y alcancen la gloria eterna. Este grupo, dirigido por el padre Victor Jouet, se llama Asociación del Sagrado Corazón de Jesús para el sufragio de las almas del purgatorio. La inquietud del padre Víctor por las ánimas del purgatorio fue más allá de plasmar la visión en el arte de la nueva iglesia y de crear una asociación para rezar por las ánimas. El padre a menudo se preguntaba por el origen de esta aparición. Él llegó a la conclusión de que esta persona, como condenado del purgatorio, quería ponerse en contacto con los vivos, y a partir de ese momento el padre Víctor buscó por toda Europa en busca de casos como el suyo. Según el padre Domenico Santagnini, párroco de esta iglesia durante los últimos años, el padre Jouet acumuló la colección del museo, creó un museo mientras viajaba para recaudar fondos para construir la iglesia. En sus palabras, una vez que se agotó el dinero, mientras se construía la iglesia, viajó poco a poco por Europa buscando dinero y testimonios que evidenciaran visitas de almas del purgatorio, y los trajo todos aquí, a Roma. Los tenemos ahora en el museo y son auténticos testimonios. Así el padre Jouet buscaba, viajaba, investigaba incesantemente pruebas e historias parecidas a la que él vivió. Y quien busca, como no puede ser de otra forma, encuentra. Y el padre logró recuperar gran cantidad de material y lo que consideraba pruebas reales de la existencia de las ánimas. Con estos objetos fundó en la sacristía de la iglesia del Sacro Cuore un museo, un pequeño museo llamado Museo de las Ánimas del Purgatorio. Tuve la oportunidad de visitar este museo en los primeros días del pasado mes de septiembre y hoy comparto con vosotros todo lo que descubrí porque es fascinante. A la entrada encontramos un retrato del padre Victor Jouet con la siguiente leyenda: Victor Jouet, sacerdote que pide incienso y oraciones hacia el Sacratísimo Corazón de Jesús para que las almas se salven del fuego del purgatorio. Y después, a la derecha, encontramos la parte de la sacristía y un pequeño cartel que dice Pequeño Museo del Purgatorio. La primera pieza que se expone en el museo es una reproducción, una fotografía del altar de la Virgen del Rosario que presidía la capilla en la que tuvo lugar el incendio. Un altar del año 1900 que estaba entre la actual iglesia y la casa religiosa y que fue afectado por ese fuego del 15 de noviembre de 1897, en el que se formó en la pared la imagen que cambió la vida del padre Victor Jouet. La segunda pieza del museo es muy interesante. Es una de esas piezas que encontró y atesoró el padre Victor Jouet, fruto de su investigación sobre la existencia de las ánimas. Es un libro y en la parte inferior aparecen 3 marcas de dedos. Nos cuentan en el museo que son la huella de 3 dedos dejada el domingo 5 de marzo de 1871 en el libro de devoción de la señora María Zaganti de la parroquia de San Andrea del Poggio Berni en Rimini, en Italia, e incluso averiguó el padre a quién pertenecían esas huellas. En su investigación asegura que descubrió que son los dedos de la difunta Palmira Rastelli, hermana del párroco, fallecida el 28 de diciembre de 1870, quien pidió a su hermano, don Sante Rastelli, a través de su amiga, la aplicación de las santas misas. Es decir, para el padre Jouet se trata de una prueba física de un ánima del purgatorio que se aparece, que deja esas huellas para pedir que ofrezcan en su nombre algunas misas para poder salir del purgatorio y subir al cielo. Tenemos otra pieza que aquí no se aprecia demasiado bien en la imagen,
pero se trata de la historia de una aparición que tuvo lugar en 1875. La aparición nos cuenta el padre Víctor Jouet de Louise Le Sénéchal, una señora que falleció en mayo de 1873 y que fue vista tras su fallecimiento por su esposo Louis Le Sénéchal en su casa en Francia. En la aparición le pidió a su esposo, esta señora fallecida, oraciones para salir del purgatorio y dejó como señal la huella de 5 dedos en un gorro que le había pertenecido y que ella misma había tejido en vida. Le dijo a su esposo que dejaba ese signo visible para su hija, para que creyera en esta aparición y se ofrecieran misas en su nombre. Analicemos la siguiente pieza de este museo único en el mundo. Es una reproducción fiel, un facsímil fotográfico de la pieza original que se conserva en Alemania. Se trata, nos cuenta la investigación del padre Jouet, de una huella de fuego dejada el sábado 13 de octubre de 1696 en el delantal de la hermana María Herendorps, una monja conversa de un monasterio benedictino de Wittenberg en Alemania, por la mano de la difunta hermana Chiara Scholers, monja de coro de la misma orden, que murió de peste en 1637. En la parte inferior de la fotografía hay una huella quemada dejada por esta monja en una tira de tela. Veamos la siguiente pieza. Esta historia es de verdad sumamente interesante. Es una fotografía de una huella, una impronta, dejada por la difunta señora Lelox en la camisa de su hijo Giuseppe durante su aparición post-mortem la noche del 21 de junio de 1789 en Goudeck, en Bélgica. Según el relato de su hijo, su madre llevaba 27 años muerta cuando se le aparece esa noche, tras 11 noches consecutivas de intensos ruidos que lo asustaron y casi lo enfermaron. Su madre le recordó su obligación de celebrar la misa como legado paterno y le reprochó su vida disipada, rogándole que cambiara su comportamiento y trabajara más por la iglesia. Luego, cuenta el testigo, la aparición pasó su mano sobre su camisa, dejando esa huella visible. Joseph Lelox se arrepintió y fundó una congregación. Murió en olor de santidad debido a la aparición de su madre, el 19 de abril de 1825. Este caso me fascina porque nos ofrece no solo una huella física y el relato de la aparición de un ánima, de un fantasma desde el punto de vista de la Iglesia, también incluye fenómenos parapsicológicos paranormales asociados fundamentalmente con casas, viviendas encantadas con actividad paranormal, donde una de las principales características es el ruido, ruidos fuertes e inexplicables. Vemos entonces que los fenómenos son los mismos, pero que los clasificamos como algo paranormal o religioso, dependiendo de las creencias del testigo. La siguiente evidencia que guarda este interesantísimo museo es una huella de fuego dejada por un dedo de la, en palabras del padre Jouet, la piadosa hermana María de San Luis Gonzaga, quien se le apareció a la hermana Margarita del Sagrado Corazón entre el 5 y el 6 de junio de 1894. El relato del evento, conservado en el monasterio de Santa Clara del Niño Jesús en Bastia, en Perugia, relata cómo la hermana María de San Luis Gonzaga, sufriendo durante 2 años de tuberculosis, fiebre alta, tos y asma, finalmente, nos dice el padre Jouet, fue vencida por el desánimo y por lo tanto, por el deseo de morir inmediatamente para no sufrir más. Sin embargo, siendo muy ferviente, escribe el padre, por exhortación de la Madre Superiora, se entregó con calma a la voluntad de Dios. Unos días después, en la mañana del 5 de junio de 1894, exhaló su último suspiro
se apareció durante la noche del 5 al 6 de junio, vestida de clarisa, rodeada de sombras, pero reconocible. Le contó a Sor Margarita que estaba en el purgatorio para expiar su impaciencia con la voluntad de Dios. Pidió oraciones para salir de allí y para confirmar la realidad de su aparición, puso el dedo índice sobre la funda de la almohada de Sor Margarita y prometió regresar. Se volvió a aparecer, dice el padre Jouet, la misma monja, entre el 20 y el 25 de junio para agradecer y dar consejo espiritual a la comunidad antes de partir al cielo. Son casos de verdad sumamente llamativos, perdidos en los anales de los museos y de los monasterios, con pruebas reales de estas apariciones, pero prácticamente desconocidos estos hechos a nivel público. Veamos la siguiente prueba recopilada por el padre Jouet. Son varias evidencias de un mismo caso. Dicen en el museo: huella dejada en una tabla de madera de un escritorio, en la tela del hábito y en el lino de la camisa de la venerable madre Isabela Fornari, abadesa de las Clarisas del monasterio de San Francisco en Todi, por las manos del difunto padre Panzini, abadaz olivetano de Mantua, el 1 de noviembre de 1731. Hay 4 huellas en este caso, una de la mano derecha sobre la sotana y en una hoja de papel, otra huella de la mano derecha sobre la sotana, la cuarta, que es la misma pero que al traspasar la sotana quemó la camisa interior y la manchó de líquido vital. El relato del suceso lo da el padre Isidoro Gaza del Santísimo Crucifijo, confesor de esta monja, a quien ordenó por obediencia que cortara los trozos de estos ropajes y de esta tabla para que pudieran ser entregados y conservados. Una prueba que, según el padre Jouet, mostraba objetos tocados por una verdadera ánima del purgatorio. Observemos ahora otra prueba de la existencia de las ánimas, dejada en este caso sobre un libro. Tenemos en el pequeño Museo de las Ánimas en Roma el caso de este libro. Nos cuenta la historia de una huella dejada sobre el libro de Margarita de Mery, de la parroquia de Lingen, en la diócesis de Metz, en Francia. A esta buena mujer, nos cuenta el padre Víctor Jouet, se le apareció su suegra 30 años después de su muerte. Según los datos recopilados por el padre Jouet, la difunta apareció con traje tradicional de peregrina. Bajaba las escaleras del granero, gimiendo y mirando con tristeza a su nuera, como pidiéndole algo. La dueña del libro, su nuera, Margarita de Mery, aconsejada por el párroco del pueblo, le habló a su suegra en una aparición posterior y recibió esta respuesta. Dijo esa aparición: soy tu suegra, que murió de parto hace 30 años, peregrina al santuario de Nuestra Señora de Mariental y ofrece 2 misas allí por mí. Después de la peregrinación, la aparición, ese ánima, se aparece de nuevo a su nuera, que había hecho lo que le había pedido, para anunciarle su liberación del purgatorio. Cuando su nuera, por sugerencia del párroco, le pidió una señal, la aparición dejó una quemadura colocando la mano sobre el libro La Imitación de Cristo, y después no se volvió a aparecer. Ya había, según el padre Jouet, salido del purgatorio y subido al cielo. Como veis, aunque hoy día la creencia oficial de la Iglesia Católica, incluso dictada por el Papa Benedicto XVI en el año 2011, sea ver el purgatorio como algo espiritual, no como un fuego físico, todos estos objetos del Museo del Purgatorio coleccionados por el padre Jouet nos hablan de un purgatorio físico, donde hay un fuego real, donde las huellas dejadas por todas estas ánimas en esos objetos que se pueden visitar en el museo son quemaduras
Y tenemos otro libro más en este museo, en este pequeño museo de las ánimas, que es un libro con huellas que, según defiende el padre Jouet, pues son huellas de ánimas del purgatorio. Una huella de fuego dejada por el difunto Giuseppe Silz, tocando con la punta de los 5 dedos de la mano derecha un libro de oraciones en alemán perteneciente a su hermano Giorgio. El hecho sucedió, nos dice el padre, el 21 de diciembre de 1838 en Lorena, en Francia. El difunto pidió oraciones para poder salir del purgatorio, donde se encontraba en aquellos entonces, según esta aparición, para reparar su falta de piedad en vida, en palabras del padre Jouet. Y junto con libros, madera y telas, tenemos también en el pequeño Museo de las Ánimas billetes, es decir, dinero. Nos cuenta el padre Jouet que se trata, este billete, de una fotocopia, de una copia de un billete de 10 liras, entre el 18 de agosto y el 9 de noviembre de 1919. Un sacerdote fallecido dejó un total de 30 de estos billetes en el monasterio de San Leonardo di Montefalco, solicitando que se ofrecieran misas por su alma. Nos aclaran en el museo que el original de ese billete fue devuelto a San Leonardo di Montefalco, donde ocurrieron los hechos y donde a la fecha se conserva esa prueba que, según la tradición, fue tocada por un ánima. A grandes rasgos, estos son los principales tesoros de este pequeño y apasionante museo, escondido a orillas del río Tíber y a poca distancia de la Basílica de San Pedro del Vaticano. Me llama muchísimo la atención principalmente las huellas quemadas en forma de mano, quemaduras en las que claramente se observa la forma de la mano, y creo que en el siglo XVIII, época a la que pertenecen la mayoría de estas piezas, no es fácil falsificar este tipo de escenas, y además tampoco es que se gane mucho al falsificar algo como esto. Esas pequeñas quemaduras como dedos son realmente llamativas. Incluso creo que si se analizaran desde el punto de vista de la criminología, de la ciencia policial, podríamos incluso encontrar hasta huellas dactilares. Y como periodista especializada en estos temas de misterio, os diré que también me ha llamado poderosamente la atención un dato que pasa totalmente desapercibido. La mayoría de los casos de impregnación de esas huellas que relata el padre Jouet se producen en fechas cercanas al solsticio de verano y al solsticio de invierno. Desde mi punto de vista, esto no es casualidad. En el caso del mes de junio, las fechas cercanas al solsticio de verano, desde tiempos inmemoriales, desde mucho antes de la existencia del catolicismo, desde los celtas y los pueblos que habitaban Europa antes del Imperio Romano, desde entonces existe la creencia de que en esos días especiales del año se abre un portal hacia las otras realidades. Esa creencia mágica pervive hasta la fecha, escondida en la celebración de la Noche de San Juan, el 24 de junio, el día más mágico del año, la noche más corta, el día más largo. Os hablaré de todos los misterios que esconde esta fecha el próximo mes de junio. Y con respecto a octubre, noviembre y diciembre, son fechas donde está entrando el invierno, el frío, el letargo de la naturaleza, el solsticio de invierno, que ocurre exactamente lo mismo. En todas las culturas del mundo surge la consideración de que son días en los que se abre un portal entre nuestro mundo y el más allá, y los difuntos pueden visitarnos. Tanto en el caso de junio como en finales de año, estamos hablando de tiempos límite, de lo que en la investigación del misterio llamamos zonas liminales, zonas de ruptura, porque la mayoría de casos de apariciones sobrenaturales se dan en tiempos límite. Paso de la primavera al verano, paso del otoño al invierno, como los casos que nos ocupan, y normalmente en lugares límite o liminales de ruptura, en la esquina de una habitación, junto a una puerta, al lado de una ventana, lugares y momentos de cambio.
Incluso la propia aparición del ánima observada durante el incendio por el padre Jouet se produce en una zona liminal, en una zona límite junto a un río, el Tíber. Para concluir nuestro paseo por este museo fascinante que visité el pasado mes de septiembre en Roma, debo decir que la intención del padre Víctor Jouet al fundar este museo no era simplemente que tenía alma de coleccionista. Él deseaba mostrarle a la gente estas pruebas porque llegó a una conclusión. Los muertos condenados en el purgatorio piden oraciones y misas a los vivos para facilitar esa transición de las almas condenadas al paraíso. Su único propósito era convencer a la gente de que el purgatorio existe y que sus seres queridos fallecidos necesitan de sus oraciones. Y quiero deciros algo importante. La política actual del Vaticano es muy reacia con respecto a los fenómenos sobrenaturales, y eso también incluye el asunto del purgatorio. La política, o mejor dicho, la postura del Vaticano desde el Papa Benedicto XVI es no considerarlo, como os decía, el purgatorio como un espacio físico. Sin embargo, desde que el pasado año publicara uno de los primeros episodios de Noche de Lluvia dedicado al tema de las ánimas, sois muchísimas las personas que me habéis compartido vuestras propias vivencias con las ánimas del purgatorio, y son relatos apasionantes. Hoy, en esta semana que se celebra el Día de Difuntos, Día de Muertos, Todos los Santos, Halloween, en esta semana os quiero compartir algunos de los relatos más impactantes como homenaje a los hijos de la lluvia, a esta bella comunidad que hemos formado. Os decía que tenemos un primer episodio de las ánimas, donde os hablo de tradiciones como fiestas de ánimas, pedidoras de ánimas, Santa Compaña. Todo eso lo podéis encontrar en el canal, aquí en un episodio, el primero que publicamos de las ánimas. Pero en esta ocasión, en este segundo episodio dedicado al tema, en primer lugar hemos hablado del Museo de las Ánimas de Roma y de las huellas físicas de las ánimas que se esconden en este museo. Y ahora vamos a ver algunos relatos que han vivido en primera persona o sus familias por parte de los hijos de la lluvia. Nos dice David de Jesús: yo rezo el rosario todos los días, pero decidí dedicarles un misterio hace unos 7 días a las ánimas del purgatorio. Me fui a dormir y soñé que estaba en la playa de mi ciudad y una señora me hablaba. Era María. Fui hacia ella y me dijo: mira. Le contesté: yo solo veo la playa. Ella me dijo que viera con mis otros ojos. En eso, en la arena, se levantó y ahí empecé a ver una fila de personas. Eran ánimas formadas que iban subiendo al cielo, procedentes del mar. Arriba volteé a ver directamente y María me dijo: no te dirijas a ellas, ya se van. Solo te traje para que veas todo lo que hacen tus rosarios. Entonces las ánimas, como el padre Jouet constató, se aparecen para pedir ayuda y salir del purgatorio. Pero hay otro detalle que no podemos olvidar, que las ánimas a su vez también escuchan peticiones y ayudan, interceden por los fieles. Tanto en Europa como en América he encontrado tradiciones muy curiosas sobre las ánimas. Hay iglesias en las que aparecen imágenes o cuadros dedicados a las ánimas. Son escenas inquietantes en las que aparecen seres humanos retorciéndose entre las llamas y, sin embargo, a pesar de esta situación, pervive en todos los continentes la creencia de que precisamente por ese sufrimiento las ánimas estarían benditas, porque son mártires, porque están más cerca que nosotros de alcanzar el cielo y por lo tanto nos pueden ayudar. Esto es lo que piensan las cientos de personas que dejan cartas y peticiones junto a estas representaciones de las ánimas, porque están convencidos de que ellas les pueden conceder cualquier deseo. Y he encontrado a muchos hijos de la lluvia que tienen experiencias de este tipo. Claudia nos cuenta lo siguiente:
Mis tías siempre me decían que pidiera a las benditas ánimas del purgatorio, que les pidiera con fe. Yo les pedía siempre que me despertaran. Un día olvidé hacerlo y escuché muy claramente cómo rezaban el rosario. Solo lo escuché yo. Otro día mi padre, que también es muy creyente, le pidió a las ánimas por mi hermano y su esposa que tenía asma y ella estaba embarazada. Ellos salieron muy tarde de noche al ambulatorio del pueblo y mi padre pidió a las ánimas para que les cuidaran. De regreso ellos venían caminando y pasó un amigo de mi hermano en su carro. Lo saludó y siguió el camino. Mi hermano y mi cuñada comentaron que era extraño que no se detuviera para llevarlos en el carro, si iban al mismo barrio, al mismo destino. En otro momento, mi hermano lo vio y le preguntó el por qué no les dio el aventón y este solo respondió: es que ustedes venían acompañados de muchas personas y todos no cabían en el carro. Este caso de Claudia me ha fascinado porque sois muchos los que me habéis contado, como Mar, otra hija de la lluvia, que en vuestra familia existe la creencia de que si te encuentras solo o en peligro, les reces a las ánimas y éstas te protegerán, dejándose ver a quien se acerque a ti, sobre todo si te quieren dañar, para que te vean acompañado de más gente. Ana nos cuenta la visión que su madre y su abuelo tuvieron de una procesión de ánimas. Nos dice: mi madre tuvo esa experiencia cuando acompañó a su padre a caballo llevando alimento. Se hizo de noche y los caballos no querían avanzar. Mi madre sentía frío. Mi abuelo le dijo que tenían que salir del camino y se escondieron tras las rocas. Mi madre levantó la mirada y vio una fila de almas, adultos, jóvenes, niños y bebés cargados por ellos mismos. Había varios que tenían túnicas blancas y otras negras. Las que llevaban túnicas negras eran agresivas, querían acercarse a mi madre y a mi abuelo. Los otros los jalaban y los mantenían en el camino. Otra amiga de Noche de Lluvia nos cuenta: te comento que mi papá me cuenta que mi abuelito le platicaba que cuando andaba en la Revolución en México, una noche muy oscura vieron una procesión de ánimas. Algunas llevaban una vela y otras llevaban prendido su dedito. Un compañero le dijo que los que no llevaban vela era porque su familia no les ponía luz o ya los habían olvidado. Por su parte, Laurean nos cuenta: recuerdo que mi abuela contaba que cuando hacían peregrinaciones de varios días al santuario del Señor de los Milagros, a San Juan Nuevo, Michoacán, o San Juan de los Lagos, en Jalisco, veían algunas personas en la noche que los acompañaban, aunque nadie los conocía, y al cabo de unas horas de camino no los volvían a ver. Decía que nunca hablaban, solo iban avanzando. Y su relato de Laurean se complementa con el de otro hijo de la lluvia, que nos explica lo siguiente: saludos desde León, Guanajuato. Acá en mi tierra existe una peregrinación que cada enero conlleva recorrer caminando alrededor de entre 15 y 17 horas sin parar para llegar a la iglesia de San Juan de los Lagos. Lo curioso es que también la gente evita hablar con los demás o ayudar a quien te lo pide porque se dice que son las ánimas de la gente que murió sin cumplir la manda, y si los ayudas, estos se montarán en ti y el camino será más complicado. Este camino yo lo he recorrido 3 veces y en verdad es una experiencia única. Y no os perdáis detalle de la fascinante historia de otra hija de la lluvia, de Ibelis. Nos cuenta lo siguiente: mi madre era fiel devota de las benditas ánimas del purgatorio y ella decía que las alquilaba con 3 cabos de vela para que velaran la casa cuando ella salía, que nadie se metiera a robar. De más está decirte que fueron muchos los que llegaban a la casa de visita buscando a mi madre y se morían del susto, pues decían que escuchaban a alguien en la cocina, decían que escuchaban ruidazos de platos rompiéndose y ollas cayendo al piso. Esperaban a mami en la calle y le decían que había alguien en la casa que tuviera cuidado porque habían escuchado cómo lo rompían todo en la cocina.
Mi madre siempre se sonreía y la gente quedaba estupefacta de ver cuando mi madre abría la puerta, que todo estaba perfectamente puesto en su lugar y nada estaba roto o en el piso. Hasta su propio hermano, mi tío, pasó por la experiencia porque se acercó mucho a la casa. Yo crecí viéndola hacer su rutina antes de salir a cualquier lugar, encargándole su casa a las ánimas benditas del purgatorio. Por su parte, Gloria, otra hija de la lluvia, nos trae un relato de ánimas de Perú. Nos dice: mi abuela me contaba que en su pueblo llamado Guandoval, Ancash, en Perú, cuando alguien iba a morir, pasaba por las calles oscuras la procesión. Eran almas vestidas de negro que llevaban en las manos velas encendidas, precedidas por un perrito negro que también llevaba al cuello una campanita. Al escuchar sonar la campanita, los pobladores no salían de sus casas. La procesión pasaba a las 12 de la noche. La historia de Iris, la siguiente hija de la lluvia, es realmente interesante. Nos dice: aquí en Guatemala, en el terremoto de 1976, mi esposo tenía 8 años y cuando estaba ya fuera de su casa, sentado en la calle junto a su hermana, después de que paró el movimiento de tierra, en una pared frente a ellos vieron a los penitentes, que son una procesión de seres con túnicas largas, conos largos en sus cabezas. El primero llevaba una vela en lo alto y los demás velas en sus manos. Se voltearon para ver detrás de ellos a estas personas que reflejaban su sombra frente a ellos, y no había nada, por lo que asustados le dijeron a su papá, y él también los vio y solo les dijo: miren para otro lado, no los miren. Son los penitentes, almas en pena que van rezando, cumpliendo su condena de vagar por sus pecados, que a veces aparecen en ciertos lugares o después de ciertos eventos, y son los que se llevan las almas de algunos difuntos, pues como te digo, aparecieron esa madrugada del terremoto en Guatemala, en la que muchos perdieron la vida. También se dice que si se acercan a ti y te dan una vela, que si la aceptas, te conviertes en otro penitente. Mari, otra hija de la lluvia, las ha visto, asegura, con sus propios ojos. Ella refiere: he visto a las ánimas desde pequeña, nunca les he visto las manos ni los pies. Llevan velas y algunas están encadenadas en las manos y los pies. Portan velas blancas, llevan túnicas negras, algunas veces arrastran una cruz. El secreto para que no te lleven es no mirarla a los ojos. Si se ponen frente a ti, como me ha pasado en alguna ocasión, he agachado la cabeza, me han dado luz, les he agradecido y después he pedido por ellas. Nunca me han atacado, o han pasado de largo o me han dado luz. Nunca he pedido nada a ellas, pero aún recuerdo la primera vez que las vi, de pequeña, en la terraza de un bar. Yo le pregunté a mis padres cuál era esa procesión y ellos no la vieron. Cuando volví a mirar, había desaparecido. Escuchaba cantos y campanas. Fue muy bonito. En sueños también las he visto. No supe lo que era hasta ya siendo adolescente, que mi abuelo todos los años les ofrecía una misa y me contó. Aquí en el canal En Noche de Lluvia Podcast, tanto en YouTube como en Spotify, tenéis un episodio dedicado al purgatorio donde hablo de tradiciones que he investigado de cerca, como os decía, las pedidoras de ánimas o la Santa Compaña. En este video hemos tenido ese paseo por el Museo de las Ánimas del Purgatorio de Roma y hemos visto cuestiones que se quedaron en el tintero la primera vez, como relatos personales de los hijos de la lluvia. Gracias de corazón a todas las personas de estos relatos que acabamos de comentar por ofrecernos su testimonio, sus tradiciones familiares y al final, bueno, pues sus vivencias. Gracias de corazón. Y voy a hablar por último de otro tema que en el video anterior se quedó en el tintero, se quedó pendiente. Hablo de una tradición muy arraigada en América, que es rezar al ánima sola. En palabras sencillas, el ánima sola es un alma
que sufre en el purgatorio. En realidad es exactamente lo que pudo contemplar el padre Víctor Jouet durante el incendio. Una única alma, un ánima sufriendo con el rostro de sufrimiento. El ánima sola se representa como un alma femenina y a nivel físico es esa mujer que trata de liberarse de unas cadenas que además están entre las llamas. Se trata de un ánima sola tratando de salir del purgatorio. En muchas representaciones se muestra al ánima sola con las cadenas de hierro ya rotas. Esto no es casual, es un detalle importante porque significa que su paso por este lugar es temporal y que ese ánima sola está destinada a alcanzar la gloria, el cielo. Tengo que destacar un dato sumamente fascinante. Hay lugares de América, especialmente países como Colombia y Venezuela, donde el ánima sola sí que es una persona con nombre y apellidos. Se trata de una leyenda apócrifa que no tiene respaldo documental, pero que por tradición oral se ha hecho famosa en estos países. La leyenda de Celestina Abdenago o Abdenago. El ánima sola sería, desde el punto de vista de esta tradición sudamericana, novohispana de los siglos XVIII y XIX, una mujer llamada Celestina que habría estado presente en la pasión. Dice esta leyenda que en la crucifixión de Jesús había una mujer llamada Celestina Abdenago. Su tarea era dar de beber agua a los 3 condenados. Celestina dio de beber de su cántaro a Dimas y Gestas, los 2 ladrones crucificados junto a Jesús en el Gólgota, pero se negó a dársela a Jesús, bien por desprecio o por temor a los enemigos de Jesús, según dice esta tradición, repito, sin base documental. A causa de sus acciones, cuando Celestina falleció, habría ido a parar al purgatorio sufriendo la sed y el calor constante a causa de sus pecados. Para purgar sus pecados, el más importante, negarle el agua a Jesús. Y si este detalle de países como Venezuela es curiosísimo, también lo es descubrir que en México el ánima sola es representada con forma de hombre, con forma masculina. Tenemos un ejemplo muy importante en la Catedral de Guadalajara, en Jalisco. Hay una parte de esta catedral dedicada al ánima sola y es un ánima sola masculina. Se trata de un cuadro de una obra de arte con la imagen de un fraile, un ánima del purgatorio que es un personaje de la iglesia, que dice la leyenda que está en el purgatorio porque durante una misa absolvió de sus pecados de forma indebida a muchas almas y que está en este lugar pagando por ellos todos esos pecados que absolvió. La leyenda asegura que este fraile daba misa en un templo, en una iglesia que estaba frente a un cementerio y que el fraile liberó a todo el camposanto. Existe otra versión masculina del ánima sola en México, que es la leyenda de Juan Minero. Quiero puntualizar que en este caso, en el de Juan Minero, estamos ante un culto popular, no reconocido por la Iglesia Católica, pero muy arraigado en algunas zonas de la República Mexicana. La leyenda de Juan Minero habla de un proceso inquisitorial en México a un ladrón llamado Juan Minero, ladrón que en uno de sus robos atacó a una religiosa y finalmente fue capturado. Fue condenado a muerte y poco antes de fallecer, al interior de una capilla en la que estaba rezando y confesándose antes de la ejecución, se arrepintió de sus pecados y dice la tradición que llamó a la religiosa que había atacado y le pidió perdón. Le suplicó que le encomendase ante Dios porque iba a morir. La ejecución se cumplió, su cuerpo, como era costumbre hace siglos, fue exhibido públicamente para advertir a la población del destino final de los ladrones, y poco después comenzaron a circular leyendas que hablaban de que Juan Minero, el ladrón ajusticiado, se estaba apareciendo, que se había aparecido desde el más allá, nada más y nada menos que a la religiosa que había atacado. Le decía en la aparición post-mortem
que se había salvado de ir al infierno gracias a ella, gracias a sus oraciones. De esta forma la gente empezó a pedirle a Juan Minero a representarle entre las llamas del purgatorio, purgando sus muchos pecados, y la gente del pueblo, la gente sencilla, le hacía peticiones. Como digo, una devoción popular ajena totalmente a la Iglesia. Lo que dice la tradición popular mexicana es que a esta ánima del purgatorio, como ocurre con otros santos populares, le harían peticiones personas que no llevan una vida muy recta, personas sobre todo que realizan brujerías de temas amorosos. De la historia de Juan Minero hay muchas versiones. Otra parte de la leyenda asegura que, como su propio nombre indica, no era ladrón, sino minero, que mientras colocaba cargas de material explosivo junto a sus compañeros, sufrió un problema en el trabajo y decidió sacrificarse para salvar la vida del resto. De ahí que esté en la oscuridad y rodeado de llamas, porque así fue de hecho como falleció, según esta otra versión de la leyenda. En palabras del historiador y arqueólogo José Antonio González Gómez, comprendida entre este conjunto de almas solitarias estaba la de Juan Minero, en el medio ocultista del México del naciente siglo XXI. Se considera que Juan Minero es el prototipo del minero montaraz que llevó en vida una existencia violenta, infeliz y hasta trágica, y que a su muerte se convirtió en un espíritu inquieto, que por sus pecados o por su muerte se encuentra en pena y sin descanso, trabajando en las minas de carbón del purgatorio para alimentar las llamas sobrenaturales de ese sitio y del infierno. La naturaleza de los pecados de Juan Minero, dice esta tradición, están vinculadas con arrebatos de ira que le hicieron entrar a iglesias y cementerios para profanarlos, ensuciando los altares, robando, apagando veladoras, derramando agua bendita. Así, por su naturaleza arrebatada y apasionada, se asocia a este ánima sola las invocaciones populares a Juan Minero con brujería, con hechizos de amor, peticiones de dinero, para acciones de daño sobrenatural en el rubro más aceptado de la magia negra, a través de rituales que implican oraciones especiales enunciadas generalmente en novenas, velas de colores, piedra imán, prendas personales de la persona nombrada en las oraciones. De tal forma se encuentran en el mercado y en los espacios del medio ocultista numerosas oraciones de alma de Juan Minero. Este historiador nos ofrece otro dato fascinante. Como prueba de la fecha del culto, se pueden consultar los documentos que testimonian el culto a Juan Minero en la parte de Inquisición del Archivo General de la Nación de la Ciudad de México, pues se incluyen denuncias de la Inquisición realizadas en Ciudad de México y San Luis Potosí. El primer testimonio inquisitorial nos dice que estando en una diligencia cerca de Catedral, el padre Fray Domingo de Echegaray, presbítero y religioso dominico, vio en una calle del barrio del Carmen de la Ciudad de México, en agosto de 1714, entre la gente que iba y venía, un indio que conoció como Ignacio, mismo que llevaba una pintura singular. Picado por la curiosidad, el fraile dominico se acercó al indio y vio que éste portaba un retablo donde estaba pintada un alma del purgatorio que tenía puesta un gorro de fieltro, que era signo de los judicializados por graves delitos. Cuando Fray Domingo le preguntó al indio Ignacio lo que significaba todo esto, este respondió que era un retablo del ánima de Juan Minero y que lo llevaba una señora que le había mandado pintar. El dominico agarró la pintura del ánima y observa que alrededor de la cabeza de la figura estaban rayos como aureola, a manera de la que le pintan a los santos. Domingo rápidamente se apoderó del retablo y le dijo al indio Ignacio que tenía que acudir el día 13 del mismo mes al Tribunal del Santo Oficio
para que declarase quién le había mandado pintar esa pintura, alejándose luego el indio del fraile. Como todo había pasado en la calle, varias gentes se habían detenido a observar y de entre ellas varias mujeres se acercaron a Fray Domingo y le dijeron que esa misma alma de Juan Minero estaba pintada en una iglesia, en la iglesia de la Misericordia, y que allí se le encendían muchas candelas. En esta iglesia se encontró el famoso Cristo de las Misericordias, imagen a la que se encomiendan los justiciados que salían de la cárcel de la Corte de México para ser ejecutados. Sorprendido, el dominico llamó al sacristán de dicha iglesia y cuando éste acudió presuroso, le preguntó qué santo era aquel que estaba enfrente de la puerta de la iglesia. El sacristán respondió que era el ánima de Juan Minero. Indignado, Fray Domingo, de ver dar culto y encender velas a un alma de un reo que por facineroso le habían ahorcado, quiso inmediatamente retirar la pintura de dicha ánima y ante su intento el sacristán rápidamente intervino y le dijo al fraile que antes de hacer cualquier cosa debía ver al capellán de la iglesia y que éste estaba en ese momento en la sacristía. Fray Domingo entró rápidamente a confrontar al capellán, que era el padre Juan Montalvo. Al encontrarlo, el dominico le reclamó airado el que, como siendo sacerdote, permitía en primer lugar que hubiera un retablo del alma de un ajusticiado en la iglesia y en segundo lugar que esta pintura le dieran veneración y le encendiesen velas. Sorprendido y molesto, el padre Montalvo le respondió al dominico que si así consideré las cosas, que quitase el retablo del acceso de la puerta y que él no lo había colocado, pues cuando llegó a la iglesia allí estaba la pintura. Fray Domingo le exigió entonces al padre Montalvo que como capellán del templo él era responsable de retirar el retablo en cuestión, a lo que respondió Montalvo que antes presentaría el asunto a su superior eclesiástico, el señor arzobispo de México, su prelado directo. Os he hecho este relato, he tratado de interpretarlo, un relato real de un proceso inquisitorial real del siglo XVIII, de la Inquisición mexicana, y os preguntaréis ¿qué pasó? Pues que el caso llegó a la Inquisición y en el documento inquisitorial pues es en el que se cuenta esta leyenda de Juan Minero y el resultado del juicio fue que prohibieron el culto a Juan Minero y pidieron que sus imágenes fueran retiradas de las iglesias. A la fecha, el ánima sola tiene un vínculo con la santería y dentro de esta creencia con orígenes africanos tiene el ánima sola consideración de un importante espíritu. Como vemos, no hay una única opinión sobre el ánima sola. Algunos dicen que es una entidad maligna, otros creen que al ser un alma con tanto sufrimiento ya está purificada y por lo tanto tiene la capacidad de hacer milagros. Por eso se le pide tanto para el bien como para el mal. De hecho, en la vertiente más inquietante del culto, quienes piden al ánima sola un favor deben cumplir su promesa al pie de la letra, tal cual la ofrecieron, si no, tomará el ánima sola venganza a través de un tenebroso encuentro, molestando a la persona que no cumplió. Los días de rezo al ánima sola son especialmente el Viernes Santo y el Día de los Difuntos, el 2 de noviembre. Como hemos analizado hoy, el tema de las ánimas del purgatorio es un asunto vigente, actual, que forma parte de nuestros pensamientos más inquietantes. Siempre será actual este tema mientras desconozcamos qué se oculta tras el velo de la muerte. Creo que nunca os he contado en Noche de Lluvia que como gran lectora que soy, también soy una gran aficionada a la poesía. Hay un poema de uno de mis autores favoritos, Gustavo Adolfo Bécquer, que resume muy bien el porqué el misterio, lo que desconocemos, siempre será asunto de actualidad.
y tiene que ver con el plantarle cara directamente a la soberbia humana, a ser capaces de reconocer que en realidad sabemos poco, por no decir nada. En esta semana tan especial de Día de Muertos, de Todos los Santos, de Halloween, os quiero dedicar este poema de un autor romántico, gótico, oscuro, de mi querido Gustavo Adolfo Bécquer, que habla del misterio. No digáis que agotado su tesoro, de asuntos falta, enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendidas, mientras el sol las desgarradas nubes de fuego y oro vista, mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Mientras la ciencia a descubrir no alcance las fuentes de la vida, y en el mar o en el cielo haya un abismo que al cálculo resista, mientras la humanidad siempre avanzando no sepa a dónde camina, mientras haya un misterio para el hombre, habrá poesía. Mientras se sienta que se ríe el alma sin que los labios rían, mientras se llore sin que el llanto acuda a nublar la pupila, mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan, mientras haya esperanzas y recuerdos, habrá poesía. Mientras haya unos ojos que reflejen los ojos que los miran, mientras responda el labio suspirando al labio que suspira, mientras sentirse puedan en un beso dos almas confundidas, mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía. Pues eso, mientras sigamos ignorando tantas cosas, seguiremos haciendo poesía del misterio en forma de podcast. Muchas gracias a todos. Recordad que estoy aquí para mojarme de verdad, que estoy aquí para contaros lo que he descubierto en mis viajes y en mis investigaciones. Me llamo Lourdes Gómez y esto es Lo que te contaría en una noche de lluvia. Hasta la próxima.